Menudo bombazo y no los de Healthy Pockets en Twitter. Bromas aparte, esta semana del 13 al 14 de septiembre se ha celebrado en Singapur, como ya os comenté, un evento cripto a nivel mundial, el Token 2049, donde todas las marcas, incluidas por ejemplo SafePal, iban a presentar los nuevos productos y sus mejores galas. Acordaros que os dije que han presentado la S1 Pro y la X1, que voy a intentaroslas conseguir para haceros una review y así las examinamos conjuntamente. Pues además de eso, una charla que era muy interesante y que generaba mucha expectación fue la de Telegram junto con la fundación TON, con la The Open Foundation. Pues bien, el anuncio que han hecho ha sido absolutamente brutal. Y parece al principio que puede ser una tontería, pero tiene muchísimas implicaciones. La primera es que Telegram ya sabéis que es una red social, una aplicación de mensajería instantánea que entre sus valores tiene la privacidad, tiene la libertad de expresión, la descentralización, el anonimato, y todo eso lo está también proyectando la Fundación TON, con lo cual han creado un binomio brutal. Y es una aplicación, Telegram, que es la 10ª más descargada del mundo y que además ha crecido de 400 a 800 millones y subiendo en tan solo 3 años. Y por eso TON Foundation tiene un papel brutal y Telegram se ha dado cuenta de eso. Acordaros que Telegram intentó tener un token hace 3 años y la SEC, que es la CNMV americana, les paró los pies y tuvieron que parar el proyecto por completo, devolver el dinero a los inversores, y fue cuando un pequeño grupo de desarrolladores del proyecto tomaron las riendas y crearon la TON Foundation y han ido desarrollando Toncoin, que es una moneda que hemos hablado muchas veces en este canal, y han hecho cosas brutales. Y al final lo que están buscando es que Telegram se convierta en una plataforma Web3 donde tú seas el propietario absolutamente de todo lo que allí ocurra. Y están generando muchísimas mini aplicaciones para ser embebidas dentro de Telegram. Lo que quieren conseguir al final es como si fuera el WeChat que opera en China, que puedes trabajar, pues eso, pagar a Paquita la de la esquina, alquilarte un Didi, que es como un Cabify aquí en España, enseñar los códigos QR de salud estos que tienen por allí, todo, absolutamente todo lo hacen directamente con WeChat. Pues lo mismo quieren hacer con Telegram de una manera descentralizada, privada y anónima. Por lo tanto, lo que acaban de anunciar es sencillamente bestial. Ya sabíais que en Telegram, porque lo hemos comentado aquí, en este vídeo justamente, tenían una billetera en la que tú podías almacenar Toncoin, USDT y Bitcoin y lo podías enviar a otros usuarios de Telegram de forma instantánea y con 0% de fees, precisamente porque no salían a la blockchain. Era simplemente los servidores de Telegram y desde ahí pues operaba todo eso. Pues bien, lo que han lanzado es una billetera autocustodia, como si fuera una MetaMask en la que tú tienes tus propias semillas, simplemente dentro de Telegram gracias a Ton Space. Con lo cual eso es una auténtica burrada y aunque parece una tontería, va a traer muchísimas implicaciones para el desarrollo y la adopción. Y luego os voy a enseñar la presentación que he conseguido, la que hicieron en Singapur, para que veáis realmente esa magnitud. Y además os voy a enseñar a cómo podéis activar esa billetera en vuestro Telegram. Pero antes de empezar, quiero decir el ganador de esas 2 entradas que sorteaba por valor de $300 para el evento de Stellar y Votum que se organiza en Madrid este 27 de septiembre. Así que ya han salido los ganadores y los ganadores, redoble de tambores, son Leonardo y Ainara. Muchísimas felicidades, yo también voy a estar por ahí, espero veros en el evento y me voy a poner en contacto con vosotros para que me deis vuestros datos para mandaros las entradas. Así que enhorabuena y espero que os guste. Hay cena de gala en el Casino de Madrid, está todo incluido, así que espero que lo disfrutéis. Y por último, como estamos con los sorteos que parece que me llueven, hay una aplicación de estas de Telegram que se llama Connecton, que ahora mismo es la 5ª más famosa, digamos, de este repositorio de aplicaciones, que es una VPN que lo he estado probando y la verdad que es muy muy salvaje. Va muy rápida, yo creo que más que NordVPN, y además es completamente anónima. Lo único que te piden es un link con un Telegram y se paga únicamente con Toncoin. Por lo tanto, no tienes que vincular nada y funciona en Israel, funciona en Cuba y en países donde las VPNs están bastante también capadas. Así que os voy a sortear, y aquí en el enlace vais a poder participar, 5 cupones, con lo cual va a haber 5 ganadores, que son 3 cupones de 30 días, uno
de 60 días y uno de 90 días. Probadlo, probadlo y si eso me decís. Así que sí, ahora vamos a empezar y vais a ver lo que es la wallet de Telegram. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptoemy. Pues como os estaba diciendo, os voy a enseñar qué es esto de la wallet de Telegram y para ello vamos a ir directamente a la presentación para que veáis un poco el concepto y luego os voy a explicar cómo vais a poder implantar esta billetera dentro de vuestro Telegram a partir de ya. Ya lo podéis hacer, todo el mundo. Está en fase beta y en noviembre estará público para todos los de Telegram. Bien, esta es la presentación que se hizo en Singapur en el token 2049. Y bueno, hablaban como, por ejemplo, la blockchain hoy está muy enfocada en la tecnología, no hay realmente casos de uso, es muy compleja la adopción masiva, no hay una distribución y solamente hay 15 millones mensuales de usuarios Web3 activos. Sin embargo, el blockchain de mañana va a ser enfocado en el valor, en el uso, en el usuario, va a tener una utilidad real en el mundo. Va a ser simple y fácil para hacer un onboarding, va a haber por lo tanto una adopción masiva y se espera que haya más de 1 billón mensual de usuarios activos cada vez. Quiero decir, esto ya empieza a despegar y ellos hablan, por ejemplo, como Ton, la blockchain de Ton, que es súper rápida. Hablamos también del sharding que tiene, que os lo dejo aquí el vídeo, muy interesante, como transacciones por segundo es escalable muchísimo más que cualquier otra red. Y también veíamos pues cómo Telegram tiene una barbaridad de usuarios y que va creciendo. Y entonces todas esas mini aplicaciones que se han estado construyendo en estos últimos 3 años, pues va a hacer que todo esto llegue a mucha más gente y sea mucho más fácil de poder funcionar. Acceso instantáneo, hablan de notificaciones push, pues bueno, han hablado un poquito todo esto y cómo la wallet, que es lo que os voy a explicar ahora, juega un papel importantísimo en todo lo que es la parte de la infraestructura. Es decir, que yo pueda tener mis cripto en mi móvil y que yo te pueda pagar una cena en USDT directamente como un Bizum Plus, en un Please Plus. Entonces es una cosa muy interesante la que han estado contando y cómo hacen esta triangulación entre Telegram, la tokenización a través de la moneda Toncoin, que ya os he dicho que se ha situado en el top 10 del CoinMarketCap, o está a punto de hacerlo, a punto de desbancar a Tron, y cómo la wallet, estos 3 puntos van a ser el eje angular y los pilares que van a sustentar todo este cambio, ¿no? Una billetera en Telegram que hace que usar cripto sea tan fácil como escribir. Vienen a ser un poquito todo esto. Y entonces lo hacen con TonSpace, ¿vale? Que es la parte autocustodia. Tú puedes tener tu billetera custodiada por Telegram, que es la que hay ahora habitualmente, y ahora van a lanzar TonSpace, que está en beta, ya la puedes utilizar, que es la que te voy a explicar, que tú tienes ya tus frases semilla para poder ser tú el propio custodio de las mismas. Entonces vas a poder custodiar todo el tema de assets digitales, todo el tema de almacenamiento, todas las microaplicaciones e incluso vas a ser usuario preferente para Telegram Ads, que hasta ahora ha habido Telegram Ads a unos precios ridículos o unas inversiones ingentes y ahora lo quieren un poco democratizar. ¿Vale? Mini aplicaciones, el TonSpace, quiero decir, están generando un ecosistema que va a ser muy muy potente y no es casualidad que estén ya entrando en el top 10 del CoinMarketCap. Así que bueno, ya sabéis que no me gusta hablar mucho de criptos y de proyectos porque bueno, no me gusta y ya considero que hay muchos canales, pero creo que este en particular a mí es una cosa que me encanta. Así que si os parece vamos directamente al móvil y os explico cómo se instala todo esto. Lo que tenéis que hacer es entrar directamente al Telegram y vosotros, si no habéis hecho nada de esto nunca, veréis que si pincháis en el clip no tenéis en la parte de abajo ninguna billetera ni nada para poder incluir ahí criptomonedas ni nada. Lo que tenéis que hacer en ese caso es iros a @wallet, buscáis un usuario que se llame @wallet, que es un bot, y aquí ya te da la bienvenida y lo único que tenéis que dar es a Start. Le dais a Start y se activa el bot. Entonces te dice que comencemos, por favor, pulsa el siguiente para empezar a utilizar el monedero. Bien, le dais a abrir wallet y tenéis que aceptar los términos de uso,
los aceptamos y automáticamente, fijaros como abajo ya se os ha creado un nuevo icono embebido y nativo dentro de Telegram que se llama Wallet, donde podéis tener la billetera que no está custodiada por vosotros, sino que es la que está custodiada por Telegram, donde podéis enviar a diferentes sitios o monedero externo, podéis cambiar criptomonedas con el P2P, podéis hacer P2P desde aquí, podéis vender criptomonedas también y podéis tener pues eso, Toncoin, USDT y Bitcoin, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenéis ahora, pues tan sencillo como Ton Space. Veis que pone beta, le pulséis ahí y lo que os da es la bienvenida a crearos una billetera en modo beta autocustodia. Entonces tú puedes empezar a explorar Ton, que es lo que tendríais que hacer, y añadir existente si ya hubierais hecho esto y quisierais ponerlo en otro dispositivo, pues añadís existente, metéis las palabras clave y se os vuelve a poner vuestra billetera en el móvil o en otros sitios, ¿vale? De momento no se digamos, replica la billetera en todos los dispositivos donde esté tu usuario. Tienes que hacerlo manual, pero eso llegará después de que venga la beta. Le damos a empezar a explorar Tom y aquí lo que te pide, ya te da una dirección y lo que te dice es haz una copia con el email o teléfono, ¿vale? Precisamente para esa adopción. Oye, yo no me quiero complicar, toma mi teléfono y toma mi correo y así yo sé que tengo ahí la billetera segura con ese login web 2, vamos a llamarle. Pero si quieres ser 100% web 3, descentralizado, anónimo, etc., copia de seguridad manual. Te llegarán aquí todas las palabras clave, no os molestéis en copiarlas porque esto lo voy a borrar después. Le dais a continuar y entonces meteréis las claves. Vamos a ir para atrás que no me las he apuntado. Copia de seguridad manual, me las voy a apuntar en un segundo y enseguida volvemos para volver a hacer y terminar el proceso. Vale, ya me he tomado nota de las palabras clave, así que le voy a dar a continuar y ahora me pide la 3, que es Squirrel, o como se diga, Squirrel. Luego tenemos la 12, que en mi caso es Give, y tenemos la 21, que en mi caso es 13. Lo decimos y perfecto, ya estamos listos para empezar. Abrimos Ton Space y ahora mismo lo que tengo es una billetera dentro de Telegram, pero autocustodia. Así es muy sencillo, así a partir de ahora, cuando quieras hablar con alguien o enviar cualquier cosa a alguien, vamos a ver por ejemplo aquí, le darías al clip y aquí abajo ya tendrías la billetera. Y aquí ya podrías enviar lo que quisieras enviarle o darle a Tom Space y acceder a la billetera que nos hemos creado autocustodia. Y aquí podrías tener diferentes informaciones, dinero, etcétera, para poder mandar. Así que si te ha gustado este vídeo, dale muchísimos likes, suscríbete y dale a la campanita porque cada domingo daremos un vídeo nuevo. ¡Chao!